Hoy es el tema número 105 de la columna vertebral del cristiano. Qué gran bendición para mí estar acá tratando estos. Es impresionante, ni yo me lo creo, venir a ver el tema 105. Imagínate, lo comenzamos desde antes de la pandemia. Comenzamos estudiando Romanos y lo comenzamos mucho antes, por el 2019, por ahí, mucho antes, imagínate, y este tema vino a pegar exactamente en los tiempos de pandemia, perfectamente. Dios todo lo tiene completamente calculado, todo planificado. Así que pidámosle a papá. Papá Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias a Jesucristo podemos hablarte cada segundo y poderte decir gracias por darlo por nosotros y por eso tener la libertad nosotros de hablarte. Gracias por comprarnos con la sangre de Jesucristo y gracias porque Jesucristo, tú le pediste a papá, a Dios, que nos enviara el Espíritu Santo para muchas funciones acá. Si no fuera por el Espíritu Santo, no sé, a saber cómo no estaríamos súper, pero perdidos aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos guía de su mano, guía a la iglesia, guía a cada persona, nos redarguye, nos bendice. Así que yo estoy muy agradecido con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy se llama peticiones del pastor. ¿Por qué? Directamente en este tiempo, los ministerios que Jesucristo nos regaló para edificar la iglesia y para guiar a la iglesia están, digámoslo así, centralizados en el ministerio del pastorado. Este es el tiempo donde un pastor guía, organiza una iglesia, edifica una iglesia, ya sea localmente, planifica una iglesia. De hecho, pues hace su preplan, hace su plan, la organiza, luego ejecuta el plan según el cronograma y luego de estar ejecutado va controlando todo lo que va sucediendo de acuerdo al plan, va chequeando, va evaluando. Un pastor lo hace en este tiempo. Y de hecho todos los ministerios están en función en este tiempo. No podemos decir que un X ministerio no está en función. Probablemente alguien vendrá y va a hacer discusión conmigo, pero el Señor Jesucristo regaló los 5 ministerios que son maestro, evangelista, profeta, pastor y apóstol. Esos 5 ministerios, y pueden funcionar individualmente, pero también pueden funcionar como unas características, como una directamente don de Dios en una persona. Algunos hacen función. Si no hay de repente un evangelista directamente en la iglesia, el pastor ejecuta ese ministerio también como evangelista, lo puede hacer plantando iglesias también. El Señor los utiliza a las personas, pero sí, el Señor está utilizando específicamente, individualmente estos ministerios, pero también puede utilizar a una persona las diferentes características de los ministerios, como acabo de explicar. Cuando yo hablo aquí que el nombre es peticiones del pastor, me estoy refiriendo, leyendo y sacando el extracto de los versículos que nos tocan hoy estudiar de Romanos 15. Estamos finalizando el Romanos 15 hoy. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Pregunto. 16. Estamos hoy terminando el capítulo 15. Luego entramos al 16. La columna vertebral del cristiano, que es la doctrina, ya Pablo la finalizó. Ahorita él casi está mencionando detalles. En este momento él está descansando, ya no está mencionando sobre la doctrina, sino que está hablando ya directamente en confianza con nosotros la iglesia, con nosotros sus hermanos. Él está hablando los últimos detalles sobre lo que va a hacer ahora que acaba de desarrollar la columna vertebral del cristiano, que es la que estuvo él enseñando y que la cual estuvimos estudiando en los capítulos anteriores. Cada vez hago un resumen sobre lo que hemos estado leyendo. Pero hoy yo quiero decirte que nada más voy a rápidamente tocar el capítulo 15. El tema principal del capítulo 15 de Romanos se refiere a tener el mismo sentir en Cristo. Tener el mismo sentir en Cristo. Ese es el tema
general de Romanos 15. Tener el mismo sentir en Cristo. De ese tema estuvimos viendo nosotros la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4 que vamos a ver hoy. Yo quiero como ponerles el panorama para que usted no se vaya a perder en lo que vamos a estar estudiando. Les agradezco mucho. Gracias, mi amor. Estoy un poquito afónico, pero estamos bien. El tema principal del capítulo 15 de Romanos habla que la iglesia, los que hemos sido comprados con su sangre, podamos tener el mismo sentir que Él tuvo, tener el mismo sentir que Él tiene. Eso es el tema principal del capítulo 15. Luego la primera parte habló sobre la conclusión de los temas del capítulo 14. Estaba como concluyendo Pablo sobre el tema de los fuertes y los débiles, los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Eso fue en el versículo del 1 al 6 de Romanos 15. Luego vimos la parte B, o sea la parte 2, que era sobre debemos recibirnos los unos con los otros, así como Cristo nos recibió. Ten misericordia así como Cristo te tuvo misericordia a ti. Sea amable con tus hermanos, así como Cristo fue amable contigo. Muévete tú directamente en tu interrelación con tus hermanos, así como Cristo se mueve, como se movió en su interrelación, a pesar de ser Dios, de una manera tan bondadosa, tan paciente, tan amorosa, con los que le rodeaban, como fue en el caso de sus discípulos, los 70 discípulos, los 12 discípulos, los 3 discípulos. Estoy haciendo cada vez los más cercanos a Él, pero como Él también se relacionó con las autoridades civiles y militares, como Él se relacionó con los del IRS, sobre los taxes, todos esos detalles. Él nos ha dejado modelado todo, cómo fue su vida, y Él nos pide a nosotros que nos movamos como Él se movió. Entonces, sobre eso trató el tema 2, que fue del 7 al 13. Estuvimos viendo esa parte. Entonces la conclusión de los fuertes y los débiles, cómo debemos de recibirnos los unos con los otros. Ahí vimos varios otros temas, pero yo no voy a hablar más de eso, sino que quiero que pasemos a lo siguiente, porque la parte 4 que hoy vamos a ver habla sobre los proyectos y deseos que quiere expresar Pablo en esa carta a nosotros, la iglesia. Esa carta fue escrita a los gentiles, la iglesia en Roma, que habían unos judíos también mesiánicos, pero directamente el Señor esta carta la escribió para nosotros, para ti y para mí. Por eso hemos aprendido tanto. Ok, la parte 1 del tema 4, esta parte de proyectos y deseos inmediatos de Pablo, que quiere él comunicarnos a nosotros, se va a estar refiriendo hoy más que todo a la muestra de su interés de él, sus deseos, sus anhelos de que quería ir a Roma. Roma era un país, digámoslo así, comparado con estos tiempos. Si tú estás en Honduras, si tú estás en El Salvador, tú estás en Colombia, estás en España, tú estás en Perú, estás en Guatemala, República Dominicana, donde tú quieres ir. Creo que la mayoría de personas, nuestros países de orígenes, quieren ir a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en estos momentos. Digan lo que digan, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en el planeta. Ok, la gente de hoy quiere ir a Estados Unidos. Pues Estados Unidos es comparado en esos tiempos con Roma. Roma era el lugar donde todo el mundo quería ir. Pablo había intentado por todas ir, pero no se le había dado el momento. Eso es lo que está expresando en este momento Pablo en estos detalles. Fíjate. Entonces muestra un interés, y esto lo vamos a ver en estos versículos que vienen. Pablo aclara que a veces en su emoción él intentó ir a Roma, pero siempre alguien lo detuvo, y quien lo detuvo fue el Espíritu Santo. ¿No es verdad que nosotros deberíamos de también ser guiados por el Espíritu Santo cuando tomamos nuestras decisiones? Cuando tú vas a ir de vacación, cuando tú quieres ir de repente a visitar a alguien a otro estado, a otro país, deberíamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo también, como Pablo. Pablo fue guiado. Pablo alguna vez compró el boleto para ir a algún lugar. ¿Y saben qué? Muchas partes de la Biblia aparece ahí que el Espíritu Santo me dijo no,
no quiero que vayas ahí. Pablo quería ir a predicar a cierto lugar y vino el Espíritu Santo y le dijo, no, todavía no. Entonces voy a cambiar mis planes, dijo él. Y de repente hizo otro plan, no, tampoco ahí. Pablo en ciertos momentos expresa que quiso hacer su voluntad, pero él tenía una comunión tan estrecha con Dios que podía escuchar la voz del Espíritu Santo cuando le decía, no, no vayas ahí. No fue como el caso de ese profeta materialista, Balaán, ¿te acuerdas? Es lo contrario, Dios le dijo no vayas ahí y él más intentó ir ahí. Por último se fue a meter un montón de problemas, porque insistió tanto que Dios lo dejó ir, pero pasó muchas situaciones. Por último cayó en condenación al final. ¿Por qué? Porque hizo su voluntad, no la de Dios. Entonces Pablo es un personaje que tiene constantemente una relación con Dios. Vivía los hábitos continuamente. Él oraba de todas las maneras que hemos mencionado nosotros. Le decía palabras bellas a Dios. Se hincaba a orar exclusivamente. Él solo, exclusivamente orando, hincado. Oraba cuando estaba flotando en el agua, cuando había naufragado. En una tabla, días y días en el agua flotando, confiando en Dios, hablando con Dios. Aún oraba cuando lo bajaron de segundo piso, para que no lo mataran, lo bajaron en un canasto donde metían pan. Ahí lo bajaron, él oraba en todo momento y lo hacía con la mente y de todas las maneras como hemos enseñado en la viña, como nosotros debemos de hacer. Él tenía su secreto con Dios. Él alababa a Dios. Alguien me dirá, ¿Pablo tenía buena voz para cantar? Bueno, él cantaba, él cantó con Silas en la cárcel. Estaba con tanto dolor, le habían dado latigazos, él cantaba al Señor. Él decía, oh, te adoro, Señor, yo alabaré al Señor. Oh, eres bendito, Dios. Y estaba amarrado, está con grilletes, a la par de Silas. Estaban con gran dolor, le olían los huesos, lo habían golpeado, lo habían agarrado patadas. Y él cantaba y adoraba. Eso es adorar a Dios. ¿Tú adorarías a Dios igual, aunque te hubieran dado una gran tunda, como dicen en nuestros países? ¿Cantarías igual? ¿O solamente tú adoras a Dios solo cuando te sientes bien? Pablo y Silas estaban adorando a Dios en la cárcel, más adelante de todo esto que hablamos. Él tenía sus hábitos, por eso. Esa es la razón por la cual tomaba buenas decisiones. Tú podrás tomar buenas decisiones si vives en los hábitos. Tú podrás tener anhelos. Pregúntale a Dios. Si tú estás orando, si tú estás en la palabra, estás recibiendo estudios bíblicos, Dios te va a guiar directamente en tus decisiones, las más trascendentales. Dios te va a guiar en las pequeñitas también. Dios está para nosotros. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que cumplas el propósito que tiene para ti. Pablo aclara que a veces en su emoción él tomaba decisiones contrarias, pero Dios lo paraba. Él podía escuchar. ¿Qué pasa con esas personas que comienzan a decir mañana voy a ir a disfrutar aquí, allá? Yo tengo aquí abundante, no, aquí me alcanza para los pasajes, luego me voy para allá, voy a disfrutar, a gastarme todo lo que pueda. Y dice en Santiago 4:15, necio, ¿cómo sabes que vas a poder estar el día de mañana? ¿No sabes que de repente podrían venir a traer tu alma? Como en pocas palabras, de repente podrías morir y tú estás planeando. Mejor deberías decir, si Dios quiere. Esa es una frase que tú y yo debemos de tener. Siempre que hagamos algo, primero preguntémosle a Dios. Hagamos una, ¿cómo se llama? Prevención de vivir en los hábitos para que puedas tú tomar las decisiones correctas en el camino. Pero si acaso tú tienes alguna duda, di, Señor, si tú quieres, mañana voy a hacer esto. Eso es algo, una frase que debe estar en nuestra oración continua. Si tú quieres, Señor, voy a hacer tal cosa. Si tú quieres, Señor, voy a ir acá. Si tú quieres, Señor, voy a ir allá. Son frases. Y en Santiago 4:15 se refiere a esto.
En Romanos 1:13, cuando comenzamos nosotros la columna vertebral del cristiano, Pablo dijo lo mismo. Yo quiero ir a Roma, pero no he podido ir porque todavía tengo aquí ciertos trabajos que no he cumplido. Pablo priorizaba. Pablo, aunque deseaba hacer algo, para él sabía que era lo primero. Él decía, lo primero es lo primero. Él priorizaba según Dios. Jesucristo a nosotros continuamente nos dice, en la palabra está, busca primero el reino de los cielos y la justicia, dice Jesucristo en el 6:33 de Mateo. Busca primero, yo te doy el secreto. Esta parte que yo te voy a decir hoy va a estar por todos los siglos en la Biblia. Y aquí va a estar el secreto y la mayoría lo van a leer, pero no lo van a hacer. Si tú lo haces, vas a tener éxito. Te va a ir bien. No vas a tener estrés. La ansiedad se va a ir. La depresión no va a poder aterrizar en ti. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando primero el reino de los cielos y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. Jesucristo lo dijo, repito, en el 33 del 6 de Mateo. Nosotros tenemos toda la guía en la palabra, pero parte de los hábitos es estudiar la palabra como hoy lo estamos haciendo. Pero tú dirás, ¿la mayoría está aquí? No. Esta es una decisión, es un coraje de dejar nuestro yo y venir a la palabra. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo vas a estar haciendo siempre? ¿Cuál va a ser tu compromiso con Dios en esta nueva etapa de la viña? En esta nueva etapa que Dios nos permite, que no nos llevó con el coronavirus. Imagínate, aquí estamos todavía. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Fíjese que aquí, en el versículo 22 del 15 de Romanos, vamos a leerlo, dice así: de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Mi visita a ustedes, o sea, a Roma, se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares, dice. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo busco primero el reino de los cielos. Yo busco primero la justicia. Yo cumplo el propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso no fui a Roma. Por eso, qué lindo encontrar aquí que Pablo dejó en segundo, tercero, cuarto lugar sus deseos materialistas, aunque usted se va a dar cuenta que ni siquiera eran materialistas. Él quería ir a predicar a Roma, pero primero tenía que predicar en zonas de repente diferentes a Roma. Y él dice, esa fue la razón por la cual yo me demoré. Me he demorado de visitarlos a ustedes. Esa fue la razón. Y fíjense que aquí se está refiriendo a los viajes de Pablo. Pablo hizo unos viajes largos. Impresionantes esos viajes que hizo Pablo predicando, evangelizando. Fíjense que el primer viaje lo hizo en el año 47 y en el año 48, después de que Cristo había muerto. Después de Cristo, en el año 47-48 hizo el primer viaje. ¿Y sabían dónde anduvo predicando? En Siria, el cual la iglesia ahí era la iglesia de Antioquía. Anduvo predicando en Turquía, en una parte de Turquía. Tú puedes encontrar esto en Hechos 14. Vas a ver cómo en esos lugares, en esos tiempos, él comenzó el primer viaje evangelizando, pero también resolviendo problemas. Gente que estaba en contra de lo que él andaba predicando. Gente que estaba en contra, que pensó que el mensaje de salvación solamente tenía que ser para los judíos. Gente que al final admitió a no judíos, pero querían imponerles tradiciones judías. En esos tiempos exactamente fue donde los apóstoles, que eran la cobertura de Pablo, decidieron junto con el Espíritu Santo no ponerles esas tradiciones como carga a los gentiles para ser parte de la iglesia de Cristo. Fue de una manera pero
Impresionante cómo Pablo, además de andar evangelizando, andaba resolviendo problemas también. En el segundo viaje siguió predicando en Turquía, esa zona, ese país que era tan grande, esas ciudades que tenían otros nombres en esos entonces. Anduvo en Neápolis y fue en el año 49, 50, 51, 52. Fíjese, 4 años predicando en el segundo viaje, esperando para ir a Roma. Él quería ir a Roma, pero Dios le había dicho que tenía que hacer esto y esto. Le dio el plan. Es como nosotros. Venimos a predicar a Estados Unidos y nosotros queríamos agarrar para otro lado. Casi no iba a pasar como Jonás. El Señor dijo desde antes que teníamos que venir aquí a Chicago a predicar y a pastorear. Y nosotros nos queríamos ir para Florida. Nos trajo para acá. Nos queríamos ir para Texas. Nos trajo para acá. Nos queríamos ir para Houston y para California. Nos trajo para acá el Señor. Porque es así. Nosotros tenemos que abrir bien los ojos y ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y comenzar con lo que tenemos en la mano. Comenzar en el lugar donde Dios te ha puesto a ti. Pero no tienes que pedir gustos. Usa todo lo que tú puedas tener, pero cumple tu misión ahí donde estás. Pablo está diciendo aquí, de hecho yo no pude ir. Es lo que más deseaba, pero tenía que primero predicar en estos lugares para llegar donde ustedes. Está diciendo, y anduvo en el segundo viaje. Y se vino todavía el tercer viaje, porque en el segundo anduvo por Israel, en la parte norte, se fue para Siria, anduvo por las partes ahí hasta Grecia, imagínese usted. Fíjese que a Pablo le dieron una gran paliza, porque fue el primer predicador, salió de la parte del status quo, digámoslo así, de la parte de Israel, a predicar a otras sociedades. Imagínese usted. Y le dieron un paliza a los judíos, no querían permitirle. Estoy hablando de judíos cristianos también, que eran bien agresivos, no querían a Jesucristo solo para ellos también. En el tercer viaje sucedió lo mismo. El tercero lo tuvo en el año 53 y 56, fíjese usted. Y hasta que terminó el viaje. Aquí acaba de terminar el tercer viaje cuando está hablando sobre esto. De hecho, dice, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares, o sea, en estos 3 viajes, está diciendo ahí. Fíjese que esta parte a mí me costó escribirla, porque vieran qué triste cómo Pablo termina. Pablo en este momento está como emocionado. Dice, ay, aquí estoy mostrándole mi emoción, porque al fin voy a poder ir a visitarlos, porque acabo de terminar mi gran trabajo. Pero Pablo no se imagina lo que le viene. Le viene el cuarto viaje. Pero viera qué horrible le fue en ese cuarto viaje. Él no se imaginaba de qué manera iba a ir a visitar a Roma. Él pensó que iba a ir en primera clase, ahí en el avión. Bueno, en ese tiempo no había avión, ¿va? Se imaginó que iba a ir comiendo uvitas ahí, ¿verdad? Disfrutando. ¿Saben qué? Prisionero llegó a Roma, apaleado, golpeado llegó a Roma. Bueno, yo me estoy adelantando a la historia aquí. Pero regresando, Pablo aquí está diciéndole, al fin voy a poder ir a Roma. ¿Saben cuántas millas? O sea, ¿cuántas millas viajó Pablo? Adivine cuántas en los 3 viajes. 18,641 millas recorrió Pablo predicando en los 3 viajes. 18,641 millas. O sea, 18,641 miles. ¿Fíjese? ¿Puede creerlo usted? Tanto tiempo que no descansaba, no se daba ninguna vacations. Impresionante. Y ahora él está expresando que ya está en el momento en el cual va a poder al fin ir a Roma, le está diciendo. Le está escribiendo en la carta, al fin voy a poder llegar por allí. Fíjense. Ahora, yo estaba chequeando cuáles son las cartas que Pablo escribió
en orden. La primera carta que escribió fue Primera Tesalonicense, fíjese. La segunda que escribió fue Segunda Tesalonicense. La tercera fue Primera Corintios. La cuarta fue Segunda Corintios. La quinta fue Gálatas. Y hasta entonces escribió Romanos, que es la que hemos estado estudiando. Las demás que siguen, viera, le tocó escribirlas en la cárcel. Las demás, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Yo sigo pensando que Pablo fue el que escribió Hebreos. Hay una gran discusión entre los pastores, los teólogos, los eruditos, pero para mí fue Pablo. La doctora en teología, Becca Cali, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con Becca Cali? Pensamos que Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos, ¿sí? Y de allí, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Fíjese usted, Romanos, se puede decir que fue la última carta que escribió Pablo, donde él está como relajándose. Al fin terminé los viajes, voy a poder ir a Roma, dice él. Y mire, lo que le sigue es la cárcel. Andar entre delincuentes, entre pandilleros, entre asesinos. Andar en barcos, en tormentas, naufragando. Quedando en el agua por 3 días, flotando. Imagínese usted, en maderas ahí flotando. Él no andaba quejándose. Fíjense cómo él decía: estad gozosos en todo tiempo, decía él. Orad sin cesar. Imagínense lo que él decía. Y él no es porque haya sido un pastor que ha pasado en una suite todo el tiempo. Es una gran enseñanza para nosotros. Vamos al punto 1 entonces. Pongamos el punto 1. Yo voy a toda esta parte de la Biblia traerla a la vida real para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte? ¿Qué nos enseña? Número 1, Pablo aquí nos enseña que nosotros pongámonos a las órdenes en ser parte de una función en el ministerio de nuestra iglesia local. Voy a explicarlo. El Señor quiere que tú, que estás escuchando este estudio bíblico, decidas de una vez por todas ponerte a las órdenes en el lugar donde te tiene. Becca Cali va a estar junto con Pastor Kerry coordinando directamente los voluntarios con el equipo completo sobre todos estos detalles. Necesitamos que tú des un paso adelante y digas: firme, yo estoy listo para que me pongan en una función que ustedes decidan. Y lógicamente nosotros vamos a hablar contigo para cuál es lo que a ti te apasiona hacer dentro de la iglesia. Vamos a chequear los dones que tú tienes, los talentos, para que tú puedas funcionar. Porque el Señor tiene un llamado para ti, porque el Señor tiene un propósito para ti. Y esta nueva etapa lo vamos a hacer. Vamos a comenzar. Vamos a hacerlo con los que quieren, con los que están decididos. Va a haber espacio para que todos sirvamos. Van a haber 2 servicios. Necesitamos bastante gente.